El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Qué hermosa bendición el Señor nos da esta mañana de estar en su casa. Y yo agradezco esta oportunidad. Y siempre que tenga la oportunidad de ser oída, voy a hablar de las grandezas de mi Dios. Porque eso es lo que edifica, eso es lo que hace cambiar vidas y lo que alegra el corazón. Quiero empezar esto con una consulta. ¿Qué lo maravilla a usted? ¿Qué cosa usted puede decir? Hoy esto me maravilló. ¿Qué cosas? ¿La naturaleza? ¿Puede ser? ¿Qué cosas puede ser lo que a usted le... hay personas que se quedaron maravilladas cuando se produjo el eclipse, ¿verdad? Hay cosas maravillosas que en la naturaleza suceden. Quizás un espectáculo musical. Hay algunos que pagan tremendas cifras, otros que van a dormirse un día antes para ciertos conciertos. Yo no sé si esas personas estarían dispuestas a venirse una noche anterior a la casa del Señor para esperar la reunión. No lo sé. Quizás una ópera. ¿A quién le gustan las óperas? A mí me gustan. Tengo un compromiso con mi nieta mayor. Estábamos años atrás, ella estaba muy chiquitita. Estábamos viendo un espectáculo así por la televisión. Y yo le dije, ¿te gustaría ir un día a verlo en vivo? Sí, me dijo. Algún día lo haremos, cuando el Señor lo disponga. El ballet, son cosas maravillosas, ¿verdad? Hermosas. Un arreglo floral, las mujeres, cosas que emocionan, ¿no es cierto? Qué lindo. O a algunos les emociona, los maravilla una comida. Está contento, vamos a comer tal cosa. Pero hoy día yo quiero hablarles de lo que maravilla a Jesús. ¿Qué será lo que el Señor dice? ¡Oh, quedé maravillado!, dice el Señor. Y yo creo que es difícil sorprender o maravillar a Dios, porque Él lo sabe todo, lo tiene todo. Quiero llevarlos al libro de Mateos, capítulo 8. Mateo, capítulo 8, del versículo 5 al 13. Es una porción que usted seguramente ha leído más de una oportunidad, y eso es bueno, porque así usted va a entender con más claridad lo que queremos hablar. Mateo, capítulo 8, del versículo 5 al 13. Dice así en el nombre del Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, aquí está la palabra, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué preciosa historia nosotros podemos ver, ¿verdad? Aquí tenemos el relato de la curación de un siervo del centurión, el cual estaba gravemente, dice, enfermo, y no solamente enfermo, sino paralítico. Pero también dice que sufría de muchos dolores. Entonces, vemos aquí a un hombre, cuando
la gente se encontraba con Jesús, siempre iba a tener beneficio, siempre iba a tener bendición. Donde él iba, hacía el bien. Y todo lugar se beneficiaba con la visita de Jesús. Aquí hay, ¿quiénes son las personas de esta historia? Un centurión. ¿Quién era un centurión? Era un oficial de las legiones romanas al mando de 100 soldados. Este era un centurión. Aunque era militar, ¿verdad? Nosotros podíamos asociar militar con malo. Este hombre era un hombre piadoso. Era un hombre que tenía misericordia. Y aunque era un gentil, ¿verdad?, que no era del pueblo de Dios, se manifestó al Señor, con lo que comenzaron a cumplirse las palabras del anciano Simeón. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús, hija, ¿me puedes poner Lucas 2:22? 2:32, cuando por el Espíritu vino Simeón al templo y estaba Ana, y cuando presentaron al Señor Jesús, Simeón, él proclamó una profecía. Y en este momento se empieza a cumplir. Lucas 2:32. Ahí está. Dice, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Vino luz a los gentiles. Y este centurión era un romano, era gentil, no pertenecía al pueblo de Dios. Pero vemos, ¿verdad?, que viene bendición para este hombre. Y el Señor Jesús está dispuesto a curar a un pobre siervo como al más rico acaudalada. Él no hace acepción de persona. Y eso debe de llenar de gozo nuestro corazón. Porque dice que Él mismo tomó forma de siervo, tomó forma de esclavo. Nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, para mostrar su consideración a todos los humildes. ¿Hay humildes aquí? Es difícil decirlo uno mismo, ¿verdad? Pero debemos de procurar que la humildad esté en nuestras vidas. Y la humildad se logra cuando el Señor trata nuestras vidas. El jueves el hermano Jonathan nos hablaba una palabra muy linda del trato de la tierra, ¿no es cierto? Y ahí estamos muchos siendo tratados. Entonces, podemos ver la gracia del centurión yendo al encuentro de Jesús. Nosotros podríamos decir, ¿qué puede salir de bueno de un militar romano? Nosotros, a través de lo que conocemos de ellos, del trato que le dieron a nuestro Señor Jesucristo, nosotros consideramos que eran hombres bárbaros, hombres malos, pero no sabemos, no todos son así. Y aquí hay un ejemplo. Entonces, la manera afectuosa con que se dirigió al Señor Jesús, el versículo 5 y 6, por favor, hija, de Mateos 8. ¿Cómo se refiere al Señor? Un hombre gentil, ¿verdad? Un hombre que nosotros podríamos decir que no es temeroso de Dios. Y diciendo, ¿cómo se lo trató? Señor, mi criado está paralítico, está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y el al 6, ya. Entonces, este hombre viene a pedir y le presenta al Señor el cuadro de lo que está viviendo su criado. Su criado está sufriendo. Aparte de estar paralítico, está atormentado. Y él sabe por qué este hombre viene a Jesús. Porque este hombre viene a Jesús y le explica todo esto. Porque sabe a quién le está hablando. Sabe a quién le está presentando su petición. Él sabe que es poderoso para socorrer y aliviar a quien le suplique humildemente. Este hombre tiene claro el concepto de la humildad. Porque él no va, ¿no es cierto? Oye, tengo mi jineta, tengo mis grados, anda a sanar a mi siervo. No, él dice, Señor, por favor. Y también está la actitud física como la actitud, el modo que hablamos. Entonces él vino a rogarle. ¿Y cómo podríamos nosotros decir? Gorra en mano, su
su sombrero, ¿no es cierto? Antes se usaba eso de mostrar humillación al sacarse su sombrero, su gorro. Y modestamente le suplica al Señor. Por eso se deduce que él ya había visto a Jesús antes, que él ya tenía un concepto claro de quién era Jesús. Y vio que este personaje, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo, era digno de respeto. Él dijo, es digno de respeto, es digno de que yo me humille, de que reconozca todo su poder, lo que él merece. Y encontraba este comentario: los hombres más grandes tienen que comportarse como menesterosos cuando tienen algo que ver con Cristo. Si nos consideramos grandes, no somos nada delante de nuestro Dios. Y Él se merece que doblemos nuestras rodillas, que inclinemos nuestro corazón y que nos humillemos de verdad. A veces es una apariencia de la humildad. Podemos estar inclinados de rodillas, pero el corazón está erguido. El corazón está, ¿no es cierto?, soberbio, altivo. Pero aquí el Señor Jesús está viendo la verdad de este hombre. Entonces, nosotros debemos de aprender de este hombre a ser humildes, a considerarnos que no tenemos méritos delante de nuestro Dios. Entonces, él estaba delante de un Dios soberano, de un Dios sabio, de un Dios compasivo, y que también él lo veía como un médico compasivo. Y aquí él suplica, ¿verdad? Una confesión humilde y sincera de nuestras necesidades y enfermedades espirituales no quedará sin respuesta de paz y consuelo. Cuando venimos con humildad, Señor, trayendo nuestras peticiones, que sean enfermedades o sean problemas, si venimos con humildad, no van a quedar sin respuesta y no van a quedar sin consuelo, porque el Señor no te mira de lejos, sino que Él viene y muchas veces, ¿no es cierto?, estaba ese toque. Cuando sanó al leproso, Él lo tocó. Cuando sanó al hombre que no tenía, ¿no es cierto?, no veía, Él le tocó, hizo unas bolitas de barro y las puso ahí. Ese toque que a veces nosotros no estamos dispuestos a dar. Y una caritativa consideración hacia un pobre siervo. Muchos vinieron a Jesús, hombres y mujeres, a rogarle por sus hijos. Pero este hombre viene a pedir por un siervo. Que este siervo no le era útil porque estaba enfermo. Este siervo le estaba dando problemas, ¿verdad? Quizá gastos, atenciones. Y yo quiero mostrarle cómo era la vida de un esclavo romano. Ya nosotros tenemos algunas ideas y vamos a ver en un video cortito para que usted sepa, porque yo le puedo contar, pero es mejor con las imágenes. Vamos a ver cómo era la vida de un soldado romano y de dónde era su procedencia. Nosotros conocemos que la mayoría de los esclavos eran de África, pero aquí nos vamos a encontrar con sorpresas. ¿Cómo se llegaba a ser esclavo en la antigua Roma? La mayoría de los esclavos se obtenía de las invasiones que comenzaron en el siglo III a.C., cuando el ejército romano llegaba a un territorio y se apoderaba de él por la fuerza. Los ciudadanos pasaban a ser propiedad de Roma. Este imperio tuvo dominio de varios lugares del suelo europeo, del Mediterráneo, de África y Asia, y en todos tenía prisioneros. Otra forma de ser esclavos era si una persona había contraído alguna deuda y no podía pagarla, y el acreedor lo exigía como forma de pago. Otros, por más increíble que resulte, decidían venderse como esclavos para poder sobrevivir. Muchos lo hacían por contratos que establecían el tiempo de esclavitud, y una vez cumplido el lapso, el esclavo recuperaba su libertad. El Imperio Romano también adquiría esclavos a través de intercambios de productos como granos y sal.
Había casos donde los piratas y traficantes capturaban a marineros y los comercializaban con Roma y otros imperios. Los criminales también llegaron a ser vendidos como esclavos. Si los esclavos tenían hijos, estos automáticamente eran esclavos y solo podían vivir si el amo de sus padres lo permitía, ya que tenía plena potestad sobre ellos. Estos niños heredaban esa condición si la madre era una esclava, no importaba si el padre era un hombre libre. También eran vistos como esclavos los niños huérfanos y los pobres. Algunos de esos niños fueron vendidos por sus propios padres. A diferencia de los adultos, los infantes, debido a su inexperiencia, poseían un precio más bajo. Los esclavos podían ser vendidos en subastas públicas si no tenían una destreza sobresaliente, o a través de ventas privadas si se les consideraba valiosos. Incluso, en varias oportunidades se vendían en tiendas o mercados. La mayoría de esas ventas era supervisada por los cuestores, es decir, los funcionarios fiscales romanos. Muchos esclavos fueron expuestos desnudos para que los compradores interesados pudieran verlos sobre soportes rotativos. Esos esclavos tenían habilidades que, junto con su estado de salud y lugar de procedencia, aparecían en una placa para que el comprador interesado tuviese más información sobre ellos. Estos factores, además de otros, como la edad, influían en el precio. El valor de algunos podía alcanzar una cifra que hoy sería equivalente a miles de dólares. Cuando el Venalitius, el concesionario de esclavos, concretaba una venta, el comprador tenía una garantía de hasta 6 meses para devolverlo por cualquier desperfecto que no se le haya observado al principio. Si eso llegaba a suceder, el Venalitius daba un nuevo esclavo al comprador. Los dueños de los esclavos podían regalarlos, alquilarlos o hasta revenderlos. Su procedencia. La esclavitud romana no dependía de la raza o de la etnia, y su número variaba. La mayoría de los esclavos eran extranjeros. Entre ellos, hubo hombres y mujeres griegos, egipcios, procedentes de África del Norte, Asia Menor y Galia. Su lugar de residencia. Aunque en ocasiones muchos esclavos dormían en la propiedad donde habitaba su amo, cuando este último así lo disponía o porque eran parte del servicio doméstico, los esclavos, tanto los urbanos como los rurales, solían tener sus propios cuartos, que casi siempre estaban distantes de donde vivían los dueños y cerca de los lugares donde se almacenaban provisiones. Esos cuartos eran de tamaño pequeño y muy parecidos a unas celdas. Su forma de vestir. La vestimenta de los esclavos era muy sencilla, ya que tenerlos bien vestidos no era prioridad para sus dueños, aunque sí había excepciones. Algunos amos de gran riqueza procuraban distribuir telas de mejor calidad a sus esclavos. Pero, por lo general, la población esclava de la antigua Roma usaba harapos o unos taparrabos conocidos como subligar, con los que cubrían sus partes íntimas. Los esclavos gladiadores usaban unos taparrabos denominados subligáculos. Algunos esclavos vistieron túnicas básicas, estrechas, roídas, sin mangas, carentes del hombro derecho y que llegaban hasta las rodillas. Esas túnicas se elaboraban con lana barata y se les daba una cada año. Los esclavos maestros podrían llevar una túnica de unos 3 pies y medio, además de un manto. En cuanto al calzado, los esclavos recibían un par nuevo cada 2 años, y durante ese lapso, si se les rompía, tenían que trabajar así o descalzos. Los esclavos que trabajaban en la agricultura usaban zapatos hechos de madera. En el caso de las esclavas, solo usaban sus túnicas sin estolas, un vestido que se colocaban las mujeres libres encima de la túnica. Su alimentación. Ya, hasta ahí nomás. Lo puede buscar en YouTube si quiere ver la diferencia, lo que falta. Y verdaderamente vemos que era una vida terrible para los esclavos. Pero este hombre, lo quise mostrar esto, el corazón de este centurión. Él fue a buscar ayuda para su siervo. En otros comentarios que veía que decían los amos, que los esclavos eran diferentes de los animales solamente porque hablaban. Y si un esclavo se enfermaba, lo iban a tirar a un lugar y si se recuperaba, lo iban a buscar y si no, lo dejaban que se muriera. Entonces era una vida terrible para los esclavos, pero aquí nos habla del corazón de este centurión, que él va en busca de su soldado, de su criado, y también habla, dice, de cómo él los trataba cariñosamente, y debido a ese trato, todos sus criados eran obedientes, eran fieles a él, ¿no es cierto? Él dice, yo le digo a este va, él viene, por el corazón. Entonces, él expresa
este sentimiento que tiene por su siervo, va en busca de ayuda y es una clase de enfermedad terrible porque estaba imposibilitado de hacer algún servicio a su amo. Y aquí nosotros vemos la fe de este hombre, de un centurión. Y en el versículo 7 y 8 nosotros vemos rápidamente la respuesta de Jesús. El Señor Jesús escucha y ¿qué le dice? Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. No le dijo, yo iré y veré. A ver, vamos a ver qué hacemos. No, él expresó su disposición de llegar a este lugar. No importa cuán lejos fuera, porque él sabía cuál era el lugar. Pero él le responde inmediatamente, ¿no es cierto?, en forma positiva al Señor. Porque eso, ¿no es cierto?, el Señor Jesús vio todo lo que este hombre traía. Traía fe y traía humildad. Traía cosas maravillosas que al Señor le gustaron. Dice, las personas humildes muestran mayor humildad a medida que Cristo es condescendiente con mayores gracias. Eso nosotros decimos, ¿por qué el Señor responde? ¿Por qué lo hace? Porque Él es condescendiente. Él tiene amor, Él tiene misericordia. Y Él responde muchas veces, aunque no hayamos venido quizás con esta actitud de este centurión. Esto expresa pensamientos muy bajos respecto de sí mismo. El siervo tenía un pensamiento muy bajo de él mismo, contrariamente al grado que él tenía de centurión, de estar al mando de hombre. Pero él tenía, delante del Señor, tenía un concepto muy bajo, ¿verdad?, respecto al Señor. Entonces, no soy digno, dice. Él no dice, mi siervo no es digno. Yo no soy digno, dice él. Yo no soy digno, Señor, de que vayas a mi hogar. Entonces, nosotros estamos viendo aquí que él era de una muy buena situación económica. Por lo tanto, tenía muchos siervos. Pero se confiesa indigno delante del Señor. Qué bien es la humildad, porque eso hace a una persona de calidad. Nos hace de calidad cuando somos humildes. La sazón de Cristo se hallaba en su estado de humildad. El Señor estaba en un estado de humildad. ¿Por qué? Porque estaba sometido a un cuerpo humano, ¿verdad? Sometido a la humanidad. Pero sin embargo, en esa condición, este siervo le rindió pleitesía. Lo reconoció como Señor. Nosotros debemos demostrar la misma veneración, la misma estima, porque vemos y sabemos mucho más que este centurión. Tenemos mucho más conocimiento que este centurión acerca de nuestro Dios. Nosotros deberíamos de constantemente estar reconociendo las grandezas de nuestro Dios. Y el Señor vio la condición interior de este hombre, que concordaba con la condición interior. Lo que él estaba diciendo era un hombre sincero. No estaba adulando a Jesús. No estaba diciéndole cosas lindas como para sacar un provecho. Lo que él estaba diciendo era sincero, porque así lo decía. Siempre que nosotros nos dirijamos al Señor, debemos de hacerlo con respeto y con reverencia. No debemos de olvidarnos quién es Él. Porque podemos recibir mucho amor, podemos recibir muchas respuestas, podemos ser usados por el Señor, pero eso no significa que Él nos siga siendo nuestro Dios, que nos siga siendo el Señor, el Dios Todopoderoso, que nos conoce, ¿verdad? Y tenemos que permanecer conscientes de nuestra propia indignidad. No somos dignos, pero Él nos hizo dignos. Él nos declaró dignos, Él nos declaró santos, Él nos declaró sus hijos, Él nos declaró sin perdón. Pero eso no significa que nosotros nos consideramos ya que lo sabemos todo y que lo merecemos todo. Nunca debemos de olvidarnos de dónde nos sacó el Señor y que aún seguimos siendo pecadores, aún seguimos siendo indignos delante de Él.
Y el Señor encuentra aquí una gran fe, porque Él le dice, Señor, no es necesario que tú vayas. No es necesario. Él sabía que Jesús a la distancia podía sanar, que su poder era tan grande que podía ir allá, ¿no es cierto?, dar solamente la orden. Por eso le dice, yo soy un hombre sujeto y tengo gente a mi cargo, y cuando yo les digo, anda, Él va. Y yo sé que tú eres Señor de todo. Eso le está diciendo. Si tú lo dices, así va a ser, ¿verdad? Este hombre le dice, no necesito que tú vayas a tocar a mi siervo. No es necesario. No necesito que vayas a poner un ungüento sobre su herida. Solo necesito que des la orden. Solo necesito que tú lo digas. Y Cristo, ¿no es cierto?, le agradó mucho esa confianza en Él, esa declaración de fe sobre Él. Y la fe genuina, que es lo que el Señor quiere, es siempre aceptada por Cristo. Siempre le va a agradar esa fe, aunque se muestre de muchas maneras, ¿verdad? Para Él es lo mismo la cercanía y la distancia, pues su poder divino es inmenso. El poder de Dios no tiene límites. Todo le obedece a las órdenes de nuestro Dios. Y este siervo declaró que él creía que solo con la palabra de Jesús se iba a sanar su siervo. Solo di la palabra, Señor. Y le dice, si tú dices la palabra, no me cabe ninguna duda que mi siervo se sanará. Eso le está diciendo. El reconocer al poder del Señor es divino, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es la que tiene poder. Y esa es la que nosotros debemos de conocer, y esa es la que nosotros debemos de vivir. Y debemos de vivir por ella y debemos de obedecerla. Porque no hay nada superior a eso. No hay nada superior a las promesas de Dios. No hay nada superior a lo que Dios dice. Y nosotros la tenemos. Imagínense que este siervo no tenía un Nuevo Testamento, no tenía un pergamino, no tenía un trozo de las Sagradas Escrituras. Pero él creyó con todo su corazón. Cristo es el Verbo. Él es la palabra. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Mire qué maravilloso. Él estaba delante del Dios del universo. Y esta fe del centurión es cuando se muestra el poder de Cristo bellamente, ¿no es cierto?, en la cooperación del mismo centurión hace acerca de la declaración de que el Señor lo puede. Es una declaración de fe. Es una declaración, ¿no es cierto?, de lo que este hombre ha albergado, no sabemos por cuánto tiempo se estuvo manifestando esa fe. Y el criado le dice, ¿no es cierto?, yo sé de la autoridad y sé el poder que tiene tu palabra. Hermanos, nosotros que nos declaramos hijos de Dios, muchas veces dudamos de lo que Dios ha dicho. Pero ¿será como el Señor lo dijo? Todos pasamos por esos procesos. Porque quizás el milagro que se necesita es muy grande. Pero si tú involucras al Señor, el Señor lo hará. Si venimos a Él con humildad, si venimos a Él esperándolo todo de Él, el Señor responderá. Él no te dejará sin respuesta. Y fíjese que este centurión lo sabía. Lo sabía porque le dice, si tú mandas, yo sé que va a suceder. Porque bajo la autoridad que yo tengo también sucede. Yo le digo a un soldado, ve y va. Le digo, ven y viene. Y eso
agradó mucho al Señor. Y Jesús responde a su petición a las primeras palabras. Señor, yo tengo... Y el Señor le dice, bien, yo iré. Yo creo que este siervo se sorprendió de tan rápida respuesta. Porque recuérdense que cuando viene una mujer, ¿no es cierto?, una siriofenicia a pedirle al Señor que sane a su hija, el Señor no responde inmediatamente. Y también era una mujer gentil. Pero delante de el Señor responde inmediatamente. Este siervo venía con una decisión firme. Y él expresa, ¿no es cierto?, su seguridad. Es común en Cristo superar las expectativas de quienes le suplican humildemente. Si venimos humildemente a Él, Él va a superar toda expectativa. Él va a superar lo que tú esperas. Él lo va a hacer porque Él es amor, porque Él es misericordia, porque le gusta hacer el bien. Él está listo, pero todo depende cómo nosotros vengamos a Él. Y hay tanta gente, hermanos, que le da órdenes a Dios. Ya, pues, Señor. No, nosotros debemos de seguir ubicándonos, que nuestros pies están sobre la tierra. Seguimos siendo mortales, seguimos siendo pecadores, pero nuestro Dios está en los cielos. Y Él es el Todopoderoso. Entonces, el Señor siempre va a superar nuestras expectativas. El Señor se agrada de esta actitud. Alaba al centurión y toma de ahí ocasión para decir las palabras muy amables acerca de los pobres y menospreciados gentiles. Vamos a leer el versículo 10 y 12. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel siempre menospreció a los gentiles. Ellos se consideraban, ¿verdad?, la raza especial y son el pueblo de Dios y siempre lo van a ser. Pero Dios ama a toda la humanidad, ¿verdad? Y ahí dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué maravilloso. ¿Qué es lo que maravilla a Jesús? ¿Qué es lo que lo asombra, que lo alegra y que está dispuesto a responder? ¿Qué es? La fe, el creer en Él, el confiar en Él. No importa la situación, es seguir declarando, Señor, tú estás en el control de esto. A ti venimos, Señor, humildemente para que tú hagas lo que tú consideres. Aceptamos lo que tú quieras y no con exigencias, ¿verdad? Yo sé que usted ha escuchado gente que dice, no, te ordeno, Señor, decreto esto, mando esto. En ninguna parte de la Escritura se nos enseña eso. Sí se nos enseña a tener un corazón humilde, porque el Señor dice que debemos de ser mansos y humildes de corazón, como Él, mansos y humildes. Entonces, Él alaba a pero también le da una esperanza a todos los gentiles. El versículo que sigue, hija, 10, 11 y 12, dice, y os digo, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor está diciendo que van a venir muchos como este centurión, que no tienen descendencia de Abraham, que no vienen de los lomos de Abraham ni de Isaac, pero que tienen la fe de Abraham, que tienen esa herencia espiritual de Abraham, del oriente, de todos los lugares de la tierra. El Señor dice, yo voy a traer, aprovecho, dice, de darle esperanza a todos los que son gentiles. Aprovecho a través de este hombre, les digo que muchos van a venir. Y en ese estamos nosotros. Nosotros vinimos, ¿verdad? Cristo lo tuvo por admirable para enseñarle que debemos de tener la fe. No las pompas mundanas, sino la hermosura de la santidad. El apartarnos
el limpiarnos, el arrepentirnos, el santificarnos. Eso le agrada al Señor. Hoy hay una corriente tan fuerte del mundo que aún, ¿verdad?, se lleva a cristianos. Por eso nosotros debemos volver los ojos al Señor. Dice, Señor, humildemente, ayúdame en este día. Cada día, ayúdame, Señor, a cumplir con tus mandamientos, a cumplir con tus preceptos. Y a veces nos consideramos tan seguros de nosotros mismos. Y si te dicen, hermano, tienes que orar, a ver, yo eso ya lo sé. Pero lo haces. Cada mañana doblas tus rodillas para pedir la dirección del Señor, para pedir su ayuda. Es distinto saberlo que hacerlo. Y eso tú lo sabes, tú sabes, y yo sé lo que hago y no lo hago. ¿Verdad? Buscar en su palabra la dirección. Entonces, el Señor hace honor al centurión, el cual no había salido de los lomos de Abraham, era heredero de Abraham, porque seguía, ¿no es cierto?, la vida de Abraham. Lo que Cristo busca es fe. Eso es lo maravilloso. No la duda, qué será, cómo será. Hermano, yo he aprendido que no importa cómo lo va a hacer, si eso a mí no me afecta eso, no debo de estar. ¿Y cómo será? No, solamente debo de creer. Solo tengo que creer, porque nosotros somos muy buenos para poner razón. Ay, que lo va a hacer así, lo va a hacer así. Eso es el problema de Dios. Si Él te lo prometió, Él lo va a cumplir. Si Él dice que va a suplir tus necesidades, lo va a hacer y lo ha hecho. Pero a veces nosotros, irá a llegar un billetito de allá, irá a llegar de acá, me iré a encontrar un fardo de billetes en la calle. Le voy a decir que así no va a ser. Porque usted le va a dar la gloria al que se le cayó en la calle. Y el hombre descuidado se le cayó. No, nosotros debemos de esperar y vemos cómo el Señor multiplica, cómo el Señor bendice, ¿verdad? Cómo el Señor provee para todo. Para todo. Entonces, en eso nosotros debemos de darle la gloria a Dios y debemos de creer. Porque dice el Señor, hay tantas promesas, dice, aunque padre o madre te dejaran, con todo yo te voy a recoger, ¿verdad? Aunque eso pasara, dice el Señor, yo nunca te dejaré. Y ese es un Padre que está con nosotros, que nos ama. Entonces, donde quiera que se halle, el Señor buscará fe. Aunque sea chiquitita, como un grano de mostaza, ¿verdad? No importa. Y dice que la segunda cosa que el Señor hace es avergonzar a Israel, con lo que leíamos. No he encontrado esta fe en Israel, dice. Ustedes que son los herederos del pacto, a ustedes que se les entregó la ley, a ustedes que vino el Salvador, que de ustedes nació el Mesías prometido, no he encontrado esa fe. Que verdaderamente en nosotros, hermanos, el Señor encuentre fe. Que podamos confiar en Él. Que podamos decir, Señor, yo no sé cómo va a ser esto, pero confío que tú lo harás. Espero en ti. Y eso va a producir paz. Va a producir seguridad. Va a producir, ¿no es cierto?, gozo en el corazón. Porque no siempre estamos gozosos porque todo esté bien. Tenemos gozo porque Él está con nosotros. Porque Él lo ha prometido y Él lo hará. Entonces, el criado obtuvo la sanación de su enfermedad. Pero el amo obtuvo la confirmación y la aceptación de su fe. Fue aceptado y fue alabado por el Señor Jesús. Con mucha frecuencia, Jesús da respuestas alentadoras a quienes oran e interceden por otros. Es muy bueno, hermano, orar por otros. Y no estar cerrados en nosotros, sino orar por otros. Señora, y aunque no te conozcan, aunque no sepan, uno a veces escucha noticias, ¿no es cierto? Y dice, ¡ay, pobre gente! Pasó esto allá. Oye, oh Señor, voy a orar por esa madre. Voy a orar por esta persona. Y no importa que las personas no lo sepan. El Señor lo sabe. Que tú has tenido compasión.
Entonces, es un gran privilegio para nosotros el ser oídos cuando pedimos a favor de otros. Qué maravilloso es eso. ¿Qué dijo el Señor? Como creíste, te sea hecho. Que nuestra fe crezca, que nuestra fe se afirme. Y es fácil decir cuando todo está bien. Sí, yo creo. Pero el Señor quiere que cuando las cosas están mal, nosotros, Señor, creo en ti, porque es lo único que tengo. A veces nos afirmamos en que tengo dinero, que puedo hacer esto, voy a ir a hablar con el de allá. Eso no agrada a Dios. Puedes ir, pero después que le has puesto todo en las manos del Señor. Con humildad, Señor, yo no soy nada. Todo lo que tengo es porque tú me lo has dado. Si tengo salud, tú me has dado salud. Si me has dado bienes, tú me los has dado. Y así como vienen, se pueden ir. ¿Quién se asegura, hermanos? Pero solo nuestro Dios nos puede dar seguridad. Que tu vida y mi vida podamos maravillar al Señor. Y es decir, ahí están los que creen en mí. Ahí están los que confían en mí. Y el Señor va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Quiero que cierre sus ojos y podamos pedirle ayuda al Señor.